¿Qué fue de la vida de Jane Butler, la actriz que hacía de Diana en B, Invasión Extraterrestre? Nació el 31 de diciembre de 1953 en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Si bien nació en Nueva York, fue criada en Manchester, en New Hampshire. Su belleza le llevó a ganar el título de Miss New Hampshire, al tiempo que se ganaba algún dinero cantando en locales. Estudió en la Escuela de Comunicación de la Universidad de Northwestern entre los años 1971 y 1975. En la década de los 70 comenzó a intervenir en diferentes programas de televisión, como un episodio de la serie de la Isla de la Fantasía en 1979. Después de interpretar el personaje de Natalie Bell en la serie The Doctors en 1982, Jane consiguió la popularidad internacional al interpretar a la alienígena Diana en la teleserie B, Invasión Extraterrestre, primero en la miniserie de 1983 y después en la serie que se desarrolló entre los años 1984 y 1985. Su personaje de Diana en esta gran serie B paralizaba a los televidentes en todo el mundo con una de las series de ciencia ficción más impactantes y exitosas de toda la historia. Sin embargo, si bien ese rol protagónico la marcó para siempre, Jane Butler, que actualmente tiene 67 años, siguió desarrollando una dilatada carrera tanto en cine como en televisión, además de incursionar también en la música, de la mano de 3 trabajos discográficos entre 2008 y 2014. Luego de interpretar a Diana, la villana de B, en esos años, la actriz neoyorquina también intervino en episodios de conocidas series como Hotel, Jake y El Gordo o La Reportera del Crimen. Debutó en el cine con la película La Primera Vez en 1983. Su carrera en la gran pantalla fue escasa. En 1986 logró el papel de Meredith Braxton en la serie Falcon Crest, en la que estuvo hasta 1987. Ese año comenzó a interpretar a Tanya Winter en The Highwayman de 1987 a 1988. A finales de los 80 se instaló en Australia e interpretó a Shannon Reed en la serie Misión Imposible del 89 a 1990. También a finales de los 80, José Antonio de la Loma la contrató para protagonizar la película española Oro Fino de 1989. El mismo año, también en España, rodó Lluvia de Otoño con José Ángel Rebolledo como director. En el año 1988, Jane se casó con Michael Ratchlin, un arquitecto. Este matrimonio duró poco. El 23 de diciembre de 1990, Jane se casó con Stephen Hines. En julio de 1991 le dieron la bienvenida a su primer hijo, Samuel David Hines, y el 4 de diciembre de 1992 a Harrison George Hines, su segundo hijo, que falleció el 7 de enero de 2020. En 1992 interpretó a Mrs. Peacock en la serie Cluedo. Otra serie que contó con la presencia de Jane en la década de los 90 fue la saga de los MacGregor en 1995. En su faceta como cantante, la llevó a grabar 3 discos editados con sellos australianos. Jane, en el año 2010, se incorporó como Diana Marshall a la longeva serie australiana Vecinos. En agosto de ese año, retomó su mítico papel de alienígena. Volvió a encarnar a Diana, reina madre destronada, durante la segunda temporada de la nueva versión de la serie de televisión B. Estas son algunas de las tantas participaciones en cine y en televisión de Jane Butler, esta actriz de 67 años, también cantante de jazz contemporáneo. Esto es ¿Qué fue de la vida de Jane Butler, la villana Diana de B, Invasión Extraterrestre? Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte y a seguir nuestro contenido.